cordial saludo, tutor. Mi nombre es Johannes Bravo Hernández, hago parte del programa de agronomía del curso de fisiología de cultivo. A continuación le hablaré un poco sobre el cultivo de la rosa y sobre algunos procesos que ayudan a la planta, como lo son poda, bioestimulación y enriquecimiento de CO2. Voy a hablar un poquito de estos temas, de cómo estas labores influyen mucho en la planta, en sus procesos fenológicos y fisiológicos. Bueno, el género de rosa está compuesto por un conocido grupo de arbustos espinosos y floridos, representantes principal de la familia de la rosácea. Se denomina rosa a la flor de los miembros de este género y rosal a la planta. El número de especies ronda entre los 100, la mayoría originarias de Asia y un reducido número nativos de Europa, Norteamérica y África noroccidental. Tanto especies como cultivares e híbridos se cultivan como ornamentales por la belleza y la fragancia de su flor, pero también para la extracción de aceites esenciales utilizados en perfumerías y cosméticas, usos medicinales, fitoterapias y gastronómicos. El cultivo de rosa, su origen, la rosa era conocida como símbolo de belleza por babilonios, sirios, egipcios, romanos y griegos. Aproximadamente 200 especies botánicas de rosas son nativas del hemisferio norte, aunque no se conoce la cantidad real debido a la existencia de la población híbrida en estos silvestres. Las primeras rosas cultivadas eran flores estival, hasta que posteriormente trabajos de selección y mejorar realizaron en el oriente sobre algunas especies fundamentales. Rosa gigante, Rosa chinensis, dieron como resultado la rosa de té, de carácter refloreciente. Esta rosa fue introducida a Occidente en los años de 1793, sirviendo de base a numerosos híbridos creados desde esta fecha. Bueno, tenemos la morfología y la taxonomía. En la morfología tenemos que su tallo es circular verde con abundancia de espinas cuando son jóvenes y marrones, y con pocas o ninguna espinas cuando son ramas viejas. Sus hojas son compuestas por un número impar de foliolos, anchos y dentados. Al brotar tienen coloraciones marronas o rojizas, pocos se tornan verdes y con brillos. Estas las podemos encontrar en diversos colores como lo son el rojo, el blanco, el rosa, amarillo, lavanda, etc. Esta rosa está compuesta por pétalos, hojas, espinas, pedúnculos, tallo principal. Nombre científico: rosa rhinoplantea, división Magnolophyta, clase Magnolopsidia, orden Rosalia, familia Rosácea, género Rosácea, especie rosa híbrida. Para el establecimiento del cultivo es muy importante saber las condiciones agroclimáticas. El pH del suelo de rango óptimo se debe encontrar entre los 6 y 7.5. También es importante saber la temperatura óptima de esta, ya que es muy importante saber esto para que la planta tenga un buen desarrollo. Dentro de su temperatura óptima debe ser entre los 17 a 25 centígrados, con una mínima de 15 durante la noche y una máxima de 28 durante el día. Si hay retraso en el crecimiento, las plantas producen flores con números de pétalos deformes. En el caso en el que se habrá temperaturas excesivas elevadas, también daña la producción. La luminosidad es el índice de crecimiento para la mayoría de los cultivares de rosa. Sigue la curvatura de la luz a lo largo del año. Así, en los meses de verano, cuando prevalece las elevadas intensidades luminosas y la larga duración del día, la
producción de las flores es más alta durante los meses de invierno. Una práctica muy utilizada en Holanda consiste en la radiación de 16 horas con un nivel de iluminación hasta de 3000 luz, lámparas de vapor de sodio, pues de este modo se mejora la producción invernal de la calidad y la cantidad. Bueno, para el establecimiento de cultivo es necesario, digamos, la preparación del suelo, levante de camas, patrones. Para la aplicación del suelo usamos un sustrato de compost, una enmienda del suelo. Si se necesita también pueden usar enmiendas enriquecidas en fósforo con cal de dolomita. Esto para el buen desarrollo de la planta. Luego se realizan incorporaciones, todas estas se pueden realizar con extracto manual o con tractor. Bueno, luego de haber preparado el suelo, se hace el levante de cama. Para esto utilizamos unas cuerdas que nos sirven de guía para hacer bien las camas. Se tendrá una distancia de 1 metro entre planta y planta, serán de 2 filas, 40 por 20. Posteriormente a haber hecho estas labores ya se realiza posteriormente la siembra. Para esto se utilizan unos patrones, los cuales llaman a Tales Bryan. Esta siembra se realiza de la siguiente manera: este patrón llega en un envase, después de haber llegado, digamos, se siembran en las camas que ya están realizadas con su sustrato de arroz, bien sea de tierra o de compost. Se hace un hueco en la cama y se siembra. Luego, al cabo de 4 a 5 semanas, realiza el agobiamiento de los patrones. Para quitar el crecimiento hacia arriba y estimular el tallo, así donde se va a realizar la injertación, como podemos observar en la imagen. Este injerto se realiza en escudeto, también conocido como parche, lo cual consiste en hacer un corte más o menos entre 1 centímetro y 1,5 centímetros. Bueno, después de proceder a sacar la yema, cual se proviene de la producción de las plantas de esta, se cubrirá con cinta, como podemos observar en la imagen. Esta cinta es biodegradable, así que no hay ningún problema porque de pronto la cinta vaya a cubrir la yema cuando ésta vaya a germinar. El promedio del ciclo del tallo floral es de 10 a 11 semanas. Durante el periodo de rotación, las yemas y crecimiento de los brotes, es aconsejable una humedad relativa del 80 al 90% de humedad, al fin de estimular el crecimiento para posteriormente estabilizar los valores del 70 al 75%. Una caída de la humedad relativa por debajo de 69 puede ocasionar ciertos desarreglos fisiológicos en determinados cultivares, como deformación de botones de hoja, menos desarrollo vegetal, vegetación pobre, caída de hojas, etc. Bueno, aquí hablaremos un poco de la ventilación y el enriquecimiento. Bueno, por otro lado hay que tener en cuenta que las rosas requieren una humedad regular mediante la ventilación y la nebulización y el humedecimiento de los pasillos durante horas más cálidas del día. La aireación debe poder regularse de forma manual o automática, abriendo los laterales y curales, apoyándose en ocasiones con ventiladores o interiores o incluso extractores de presión sobre presión, ya que así se produce una baja del grado de higrométrico y el control de ciertas enfermedades. Con el enriquecimiento del CO2, en muchas zonas las temperaturas durante las primeras horas del día son demasiado bajas para ventilar, y sin embargo los niveles de CO2 son limitados para el crecimiento de la planta. Bajo condiciones de invierno,
En climas fríos donde la ventilación diurna no es económicamente rentable, es necesario aportar cierta cantidad de CO2 para el crecimiento óptimo de la planta. Elevamos los niveles a 1000 partes por millón. Asimismo, el cierre de la ventilación se efectúa antes del atardecer. A causa del descenso de la temperatura, los niveles de dióxido de carbono siguen reduciendo debido a la actividad fotosintética de la planta. La cuestión es, si con concentraciones más altas de CO2 se incrementa el rendimiento del cultivo en el verano, la respuesta es que cualquier incremento en la concentración atmosférica de CO2 en el invernadero aumenta la velocidad fotosintética y la cantidad de azúcares producidas para el cultivo. Con el objetivo de maximizar el efecto del CO2 a través del año y obtener máximos rendimientos potenciales posibles, debemos considerar tres elementos. ¿Cuál es la relación óptima de enriquecimiento para la cantidad de luz disponible para el cultivo? ¿Cómo va a reaccionar el cultivo ante el CO2 adicional suministrado y cómo va a afectar el CO2 adicional al equilibrio a la planta producida? El CO2 como nutriente es esencial para que la planta produzca fotosíntesis. La planta toma el CO2 del aire y el agua de las raíces y utiliza energía luminosa para transformar estos componentes en azúcares, o sea, carbohidratos. El oxígeno y oxígeno. Si no existe un suministro de CO2 adecuado disponible para la planta, el ritmo de fotosíntesis se reduce. Una concentración óptima de CO2 tendrá el efecto positivo en desarrollo y vigor de la planta, en general y en tamaño de frutos, y en particular en el uso de CO2 en el invernadero. Dependiendo de la concentración, provoca fuertes influencias generativas en las plantas, dado como resultado una flor prematura. Las flores se abren más cerca de las puntas de las plantas, desarrollo de las flores más fuerte y rendimiento de los frutos más alto en cuanto a tamaño y peso de fruto. En consecuencia, como en el caso de cualquier otro fertilizante, los productos deberían pensar en el CO2 como nutriente de la planta. Otro producto a utilizar son los bioestimulantes. Estos productos se han realizado estudios, digamos, enfocados en el uso de tipos biológicos, como son los aminoácidos y los extractos de algas, ya que presentan una constitución de cantidad importante de productos que mitigan los impactos de estrés bióticos y abióticos. Además, los extractos de algas representan una composición de sustancias beneficiosas para la planta. Esto debido a mantener su planta en óptimas condiciones para que éstas puedan generar brotes, fases fenológicas. Esta tarea se ha visto facilitada y ayudada por el uso constante de disciplinados de bioestimulantes y buena calidad. Adicionalmente, se incluyó un regulador de crecimiento que promueve la síntesis endógena de la brasinoesteroide, ya que este tipo de sustancia cumple con funciones de interés de elongación celular. Labores culturales en post cosecha: el desmalece, el desbrote, el debote de flores. Bueno, el desmalece es una labor que se hace para que la planta pueda tener un buen crecimiento y desarrollo, ya que, digamos, habiendo mucha maleza, le roba nutrientes a la planta. Otro que se hace es el desbrote, esto con el fin de eliminar, digamos, brotes que son improductivos y que limitan a la planta en su proceso fisiológico. El desbotón es otro labor de post cosecha que se realiza con el fin de estimular el basaleo de la planta, lo mismo que el de flores.
La obra cultural